Se recomienda discreción. El contenido que estás a punto de escuchar está destinado únicamente con fines de entretenimiento y reflexión educativa. No pretende afirmar hechos ni señalar culpables, sino despertar una conversación sobre lo que algunos medios ya están reportando. Ahora sí, esto está pasando en este momento, y el mundo entero está prestando atención. Última hora, la corte ha enmudecido por completo tras las palabras de Jennifer López. La artista, que durante años se mantuvo en silencio sobre su relación con Sean Diddy Combs, rompió todo protocolo para compartir una verdad que, según ella, llevaba más de 2 décadas encerrada en su pecho. Lo que dijo no solo sorprendió a los presentes, sino que provocó una reacción incontrolable por parte de Diddy, quien, enfurecido, abandonó la sala de audiencias mientras gritaba a sus abogados. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Jennifer? ¿Por qué ahora? ¿Y qué hay detrás de esta explosión emocional? Todo comenzó con una simple pregunta del fiscal, que pretendía contextualizar la relación que la cantante y actriz tuvo con el magnate de la música a finales de los 90. Jennifer cerró los ojos por unos segundos. Se podía ver la tensión acumulada en su rostro. Cuando los volvió a abrir, lo que salió de su boca fue una confesión en voz baja, pero con el poder de una tormenta. Yo estuve allí. Vi cosas. Cosas que no puedo olvidar. Y fue entonces cuando supe que tenía que irme. La sala quedó en silencio. Algunos incluso pensaron que no continuaría. Pero lo hizo. Con cada palabra, parecía que Jennifer estaba sacando piedras que había cargado por años. Narró una escena en particular, ocurrida en un hotel de lujo en Nueva York, en la cual Diddy había montado una reunión privada en la suite presidencial. Según ella, la lista de invitados no incluía solo artistas y empresarios, sino también figuras que, de forma alarmante, no pertenecían al mundo del entretenimiento, sino a círculos de poder más oscuros. Aseguró que esa noche fue testigo de interacciones que cruzaban los límites de lo moral, lo legal y lo humano. Y aunque se negó a dar nombres en voz alta, hizo una pausa prolongada al mirar hacia el lado donde se encontraban los representantes legales de Clive Davis. El mensaje era claro, aunque no pronunciado. Jennifer continuó describiendo cómo, después de esa noche, comenzó a notar patrones inquietantes. Personas cercanas a Diddy desaparecían del mapa. Algunos empleados dejaban el círculo sin dejar rastro. Otros simplemente dejaban de hablar. La tensión la llevó a tomar una decisión drástica, romper con él, aun sabiendo que eso pondría en riesgo su carrera, su imagen, y posiblemente su seguridad. Tuve miedo, confesó entre lágrimas. Pero entendí que si me quedaba, algún día iba a perderme a mí misma. El juez pidió orden cuando la sala comenzó a susurrar y los medios, con teléfonos en mano, intentaban captar cada palabra. Diddy, con el rostro desencajado, murmuraba algo entre dientes mientras su abogado le sujetaba el brazo. No era solo rabia. Era temor. Miedo a que lo que durante años se había mantenido como un secreto de industria, ahora saliera a la luz por boca de alguien que lo conocía en lo más íntimo. Y justo cuando todo parecía estabilizarse, Jennifer sacó una pequeña libreta de su bolso. Era roja, con bordes dorados. La colocó sobre la mesa del estrado. Este diario lo escribí durante mi relación con él, afirmó. Aquí hay fechas, nombres y lugares. Yo no vengo a destruir a nadie. Vengo a liberar lo que me ha atormentado toda mi vida adulta. La jueza se mostró visiblemente impactada. Nadie esperaba que alguien como Jennifer López, reconocida por su control emocional en público, se atreviera a romper el código no escrito del silencio en la industria. Los abogados de Diddy pidieron una pausa inmediata para revisar la autenticidad de ese documento. Pero lo que realmente desató la tormenta fue lo que vino después. Jennifer respiró profundo mientras la corte entraba en receso. Las cámaras de los medios, desde las afueras del juzgado, ya comenzaban a emitir titulares que parecían sacados de un thriller. J lo entrega diario con pruebas clave contra Diddy. La estrella rompe el pacto del silencio de Hollywood. ¿Se cae el imperio Bad Boy? La gente en la calle, los fans, incluso otros artistas comenzaban a reaccionar. Pero dentro de la sala, el ambiente era otro. Tenso, frío, casi irrespirable. Cuando se reanudó la audiencia, la fiscalía solicitó permiso para que se leyeran fragmentos del diario en voz alta. El juez, aunque reacio al principio, aceptó. Y lo que se escuchó fue devastador. Jennifer había documentado cada momento que la había hecho sentir insegura o incómoda. Pero lo que más impactó fueron sus notas sobre las visitas frecuentes de figuras del entretenimiento a las fiestas organizadas por Diddy,
muchas de ellas en locaciones alejadas de la ciudad, sin cobertura mediática ni personal de seguridad oficial. En una de las páginas, Jennifer mencionaba nombres como Jamie Foxx, Kanye West, incluso una breve referencia a una actriz muy popular de los años 2000. Pero más allá de los nombres, el tono era el de una mujer que había presenciado algo que la marcó para siempre. No sé qué me duele más, si lo que vi, o el saber que todos lo sabían y nadie decía nada. Los fiscales sabían que esto podía cambiar el curso del juicio. No se trataba solo de una acusación más, sino del testimonio de una mujer que había estado en el centro del huracán, en la misma habitación, muchas veces en silencio, observando y anotando. La defensa intentó desacreditarla argumentando que los recuerdos personales no eran evidencia objetiva. Pero cuando el perito forense digital confirmó que el diario no había sido alterado, y que estaba escrito con fechas consistentes, la narrativa cambió. Era imposible tapar el sol con un dedo. Diddy, visiblemente afectado, no regresó a su asiento cuando se retomó la sesión. Permaneció en una sala adjunta, acompañado por su equipo legal. Las cámaras de seguridad lo captaron golpeando una mesa, vociferando cosas en voz alta, mientras su guardaespaldas intentaba calmarlo. En paralelo, desde redes sociales comenzaban a viralizarse hashtags como almohadilla Yosile Creoajlo y almohadilla Diddy expuesto. Lo que en un inicio parecía un testimonio más, se convirtió en una ola imparable de apoyo hacia la artista. La jueza pidió nuevamente orden cuando se hizo pública una carta escrita a mano por Jennifer, fechada en el año 2001, dirigida a su madre. En ella explicaba por qué había terminado su relación con Diddy y cómo temía que si hablaba, muchas cosas malas podrían pasar. El documento fue corroborado por grafólogos y expertos en autenticidad, dejando aún más comprometida la posición de Diddy. No solo se trataba de palabras recientes bajo presión judicial. Era un patrón de miedo, silencio y angustia que se extendía por más de 2 décadas. Uno de los momentos más impactantes del juicio ocurrió cuando el equipo legal de Jennifer presentó un video inédito, grabado con una cámara antigua, donde se le ve a ella saliendo llorando de un evento privado. Detrás, se alcanza a ver a un joven Kanye West y otros asistentes entrando al lugar. Aunque el video no mostraba directamente a Diddy, su contexto reforzaba la idea de que estas reuniones no eran meras fiestas, sino eventos cuidadosamente orquestados, donde algunos sabían exactamente lo que estaban haciendo y otros solo eran testigos incómodos. La sala quedó muda. Solo se escuchaba el zumbido de las cámaras de los medios tratando de captar el rostro de Jennifer, quien, aunque con lágrimas en los ojos, mantenía una postura firme, como quien ya no teme más. No era solo una artista defendiendo su verdad. Era una mujer que había decidido dejar de callar por miedo. El juez, con semblante grave, anunció que la audiencia continuaría al día siguiente con nuevos testigos, pero dejó claro que lo presentado por Jennifer sería considerado clave en el desarrollo del caso. Y mientras se levantaba la sesión, una reportera captó el momento exacto en que Diddy, escoltado por 2 oficiales, salía por la puerta lateral del edificio judicial sin decir una sola palabra. Por primera vez en mucho tiempo, su rostro no era arrogante ni desafiante. Era el de un hombre que sabía que su mundo, tal como lo había construido, estaba comenzando a desmoronarse. Al día siguiente, los medios acamparon desde la madrugada frente al tribunal. Las cadenas más importantes enviaron reporteros especiales y hasta colaboradores de la industria musical comenzaron a aparecer en entrevistas, muchos afirmando que ya se rumoraba algo así desde hace años. Algunos se mostraban indignados, otros sorprendidos, pero una gran mayoría simplemente guardaba silencio, como si hubiesen recordado que en algún momento, también ellos estuvieron en esos eventos que ahora se veían con otros ojos. Jennifer llegó esa mañana sin maquillaje, con el rostro sereno pero visiblemente agotado. No hubo desfile de estilistas, ni asesores. Solo su abogada y su hermana caminando a su lado. Ese gesto, pequeño pero contundente, fue interpretado por muchos como un mensaje: ya no soy parte del show. Dentro del tribunal, se esperaba que los abogados de Diddy intentaran desviar la atención, pero lo que sucedió fue aún más desconcertante. La defensa pidió una moción para que ciertas pruebas fueran excluidas, alegando que violaban acuerdos de confidencialidad firmados hace más de 20 años. Pero el juez, después de una breve deliberación, rechazó la moción. Cuando la verdad entra a esta sala, los contratos firmados por miedo pierden su peso legal, dijo. Fue entonces cuando la fiscalía pidió permiso para llamar a un testigo inesperado, una ex asistente personal de Diddy, que trabajó con él durante casi una década. Su identidad se mantuvo en reserva por seguridad, pero su testimonio fue contundente.
Narró con detalle cómo se le pedía a ella y a otros trabajadores que entregaran celulares al entrar a ciertos eventos, cómo se contrataban escoltas que no eran parte de agencias oficiales, y cómo, en más de una ocasión, escuchó gritos y llantos detrás de puertas cerradas en casas que estaban a nombre de empresas fantasma. La mujer no titubeó. Su voz se quebró al recordar una noche en particular en la que Jennifer salió apresurada, con maquillaje corrido y la ropa arrugada. Quise preguntarle si estaba bien, pero uno de los asistentes me detuvo y me dijo que no me metiera, que eso no era asunto mío. La corte se sumió en un silencio incómodo. Era un recuerdo crudo, sin adornos, que conectaba directamente con las anotaciones del diario de Jennifer. Cada palabra validaba lo que antes eran solo sospechas. La defensa intentó desmentirla diciendo que nunca hubo registros oficiales de esas casas ni contratos con las supuestas empresas. Pero la fiscalía ya tenía preparado un conjunto de documentos que incluían transferencias electrónicas, arrendamientos y correos con instrucciones específicas. Entre ellos, se encontraba un mail donde se solicitaba trasladar un kit de seguridad a una propiedad privada en las colinas de Beverly Hills, justo un día antes de una de las fiestas más polémicas de los años 2000. En paralelo, comenzaron a salir a la luz más figuras del entretenimiento dispuestas a hablar. Algunos artistas menores, otros nombres más conocidos, y todos coincidían en una cosa: el miedo. Diddy no era solo un productor, era una figura con poder real. Si no estabas con él, no tenías carrera, dijo uno de ellos, cuya voz fue distorsionada por protección. Las redes, como era de esperarse, se volvieron un hervidero. Cada nuevo testimonio, cada fragmento filtrado, se analizaba al detalle. La audiencia ya no era solo la del tribunal. Era el mundo entero. Los abogados de Jennifer solicitaron que se permitiera una declaración especial en video, grabada por ella misma unos días antes del juicio. El juez, luego de verificar su autenticidad, accedió. En la pantalla del tribunal, Jennifer aparecía sentada frente a una mesa sencilla. No vine a destruir a nadie. Vine a dejar de destruirme a mí misma por seguir callando, dijo al inicio. Y continuó narrando cómo el miedo la acompañó por años, como sentía que no importaba cuántos premios ganara o cuán lejos llegara, siempre habría una parte de ella atrapada en esa versión silenciada. La imagen de esa declaración se viralizó en cuestión de minutos. Cientos de mujeres en redes sociales comenzaron a compartir sus propias experiencias bajo el hashtag #Mi Verdad También Cuenta. Se había desatado algo más grande que una demanda. Era un movimiento que, poco a poco, comenzaba a cambiar las reglas del juego en una industria acostumbrada a ocultarlo todo tras los flashes. Pero lo más inesperado aún estaba por llegar. Durante el receso de la tarde, un funcionario del FBI apareció en la sala del tribunal con una orden federal en mano. La corte quedó en shock. Los abogados de Diddy intentaron oponerse, pero el juez concedió a la gente unos minutos para declarar. Lo que reveló dejó a todos sin aliento. El agente del FBI, de expresión grave y tono medido, explicó que se había abierto una investigación federal paralela basada en nuevos documentos desclasificados. Entre ellos, aparecían evidencias de presunto encubrimiento, manipulación de testimonios, lo más impactante, una lista de transferencias de dinero que conectaban a Diddy con ciertas figuras políticas y ejecutivos de medios que, según el agente, habrían garantizado su impunidad por años. La atmósfera en la sala cambió por completo. Ya no se trataba solo de Jennifer ni de un escándalo mediático, ahora era una operación de dimensiones institucionales. Apenas terminada la intervención del agente, el rostro de Diddy cambió. Su postura habitual de seguridad comenzó a desmoronarse. Por primera vez, sus abogados pidieron un receso extendido. Se retiró de la sala flanqueado por su equipo legal, sin mirar a nadie. Afuera, el caos era total. Las cámaras, los manifestantes, los fans confundidos. En cuestión de minutos, se sentía que lo que estaba en juego ya no era solo la reputación de una estrella, sino la integridad de toda una estructura de poder. Ese mismo día, varias plataformas de streaming y productoras que habían trabajado con Diddy suspendieron temporalmente sus contratos. Empresas de moda que alguna vez lo contrataron como embajador de marca emitieron comunicados cortando lazos. La caída estaba en marcha, y era pública. Pero lo que más resonó fue una entrevista que dio una figura inesperada, un exagente de seguridad personal que trabajó en los inicios de la carrera de Diddy. Su rostro, cubierto, y su voz distorsionada no impidieron que su relato sacudiera los cimientos del caso. Todo se disfrazaba de fiesta, pero había reglas, códigos, castigos. Era un mundo dentro de otro mundo.
Lo que más me dolía era ver a gente entrar sonriendo y salir con la mirada rota, declaró. Y añadió, Jennifer fue una de las pocas que intentó ponerle fin. Pero en ese entonces, nadie la escuchó. Las redes, una vez más, se inundaron de mensajes. La etiqueta almohadilla todos lo sabían se volvió tendencia global. Las preguntas ahora no eran solo sobre lo que Didi hizo, sino sobre quienes ayudaron a que lo hiciera y quienes miraron hacia otro lado. Mientras tanto, en el tribunal, la fiscalía presentó un documento inédito, una declaración firmada por una figura del entretenimiento que hasta ese momento no había sido vinculada con el caso. Era una carta escrita a mano, con fecha del año 2001, donde la celebridad advertía a su círculo cercano que estaba considerando cortar relaciones con Didi por conductas preocupantes presenciadas durante una visita a una de sus residencias. Nadie sabía cómo ese documento había llegado a manos del fiscal, pero su contenido coincidía con muchas de las declaraciones previas. Los abogados defensores intentaron desacreditar el documento, pero un perito forense confirmó su autenticidad. La carta era real. El impacto fue inmediato. Medios internacionales comenzaron a hacer eco. Desde Londres hasta Buenos Aires, desde París hasta Lagos, todos hablaban del juicio que estaba redefiniendo no solo la figura de una estrella, sino toda una era del entretenimiento. La pregunta era inevitable: ¿cuántos secretos más estaban por salir? En ese contexto, Jennifer volvió a tomar la palabra en la sala. Lo hizo de pie, con voz firme. No quiero venganza. Quiero justicia. No por mí. Por todas las que no están aquí hoy. Por las que se quedaron en el camino, por las que fueron silenciadas. El público contuvo la respiración. Era el punto más alto del juicio. La emoción era palpable. Algunos medios captaron lágrimas en los ojos de miembros del jurado. La figura de Jennifer, más allá del escándalo, se había convertido en símbolo de resistencia. Ese día terminó con un aplazamiento para recopilar más evidencia, pero el mensaje ya estaba dado. Nadie podía fingir que no sabía. Nadie podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Las redes sociales, nuevamente, se convirtieron en un canal de apoyo y denuncia. Influencers, activistas y celebridades comenzaron a compartir el caso, muchos por primera vez, sintiendo que ahora sí era seguro hablar. Y justo cuando parecía que la historia estaba llegando a su clímax, un nuevo elemento fue revelado, un video de archivo que mostraba a Didi hablando en una entrevista antigua, riendo mientras decía: lo que pasa en mis fiestas se queda ahí. En su momento, fue visto como una broma, pero ahora, en el contexto del juicio, se sentía como una declaración siniestra. El clip fue analizado por expertos en lenguaje corporal y psicólogos, quienes señalaron patrones de comportamiento asociados con la manipulación emocional. La defensa, desesperada, intentó cambiar la narrativa asegurando que todo esto era un montaje para dañar la imagen de un hombre exitoso. Pero el daño ya estaba hecho. Las marcas, los colegas, los fans, la distancia con Didi era cada vez mayor. Y aún quedaba un último testimonio por escuchar, uno que, según la fiscalía, podía cerrar el caso por completo. La sala quedó en absoluto silencio cuando se anunció que el siguiente testigo estaba dispuesto a testificar bajo juramento, a pesar de las amenazas recibidas. Era una figura que había estado ausente del ojo público durante más de una década. Su nombre había sido omitido intencionalmente de todas las filtraciones previas para proteger su integridad. Cuando entró, muchos no creyeron lo que veían: una antigua asistente personal que trabajó en la mansión de Didi durante los años más oscuros, alguien que había presenciado en silencio todo lo que ahora salía a la luz. Con voz quebrada pero decidida, relató noches enteras de gritos, entradas y salidas de personas desconocidas, instrucciones estrictas de no mirar ni hacer preguntas, y sobre todo, la constante sensación de estar dentro de algo más grande y peligroso de lo que comprendía. Su testimonio no solo coincidía con muchas de las declaraciones anteriores, sino que añadía detalles nuevos que, al verificarse, demostraban la existencia de espacios ocultos en la mansión, cámaras instaladas sin consentimiento, y un patrón de comportamiento sistemático de aislamiento y control. La fiscalía presentó planos, grabaciones y documentos bancarios que respaldaban sus palabras. Incluso se mostraron imágenes satelitales con modificaciones arquitectónicas realizadas en fechas específicas, que coincidían con momentos clave de denuncias pasadas. Era como si el rompecabezas finalmente hubiera encajado por completo. Y lo más impactante vino al final de su declaración: sacó de su bolso un pequeño cuaderno, con páginas amarillas por el tiempo, donde había registrado durante años frases, fechas y nombres. Era su seguro de vida. Nadie más en la sala respiraba.
La defensa intentó detener la presentación del cuaderno, alegando que no fue entregado con antelación, pero el juez lo permitió, dada la naturaleza excepcional del caso. Fue leído en voz alta, fragmento por fragmento. Cada frase era una ventana a un mundo que muchos prefirieron ignorar por conveniencia o miedo. Nombres de figuras famosas, rituales descritos con detalles escalofriantes, y un patrón de encubrimientos que cruzaba países y fronteras. Lo que en un principio parecía un escándalo individual, se convirtió en un espejo doloroso de toda una industria. Cuando el juicio se reanudó al día siguiente, los rostros eran distintos. Había silencio, sí, pero no por respeto, sino por la magnitud de lo revelado. Algunos miembros del jurado no podían evitar mirar hacia el suelo. Otros evitaban la mirada de Didi. La prensa internacional, agolpada en la entrada, comenzaba a referirse al caso como el juicio que cambió Hollywood para siempre. Y no era exageración. Las consecuencias ya se empezaban a sentir: investigaciones paralelas, renuncias súbitas, y nuevas denuncias que llegaban de distintos rincones del mundo. Jennifer López, quien no había regresado desde su poderosa declaración, fue vista ese mismo día saliendo de una fundación para mujeres víctimas de abuso. No dijo nada a la prensa, pero su presencia era suficiente. Representaba una ruptura con el silencio. Una advertencia de que las estrellas también pueden ser humanas, heridas y valientes. Al caer la tarde, se filtró una información inesperada. Didi estaba negociando con sus abogados la posibilidad de llegar a un acuerdo fuera del juicio, temiendo que una sentencia completa lo arrastrara a consecuencias penales aún más severas. Pero el juez, firme, lo negó. Este tribunal no permitirá que el poder compre el silencio, declaró. Era una frase que resonaría en todos los noticieros del mundo. La última esperanza de Didi parecía desmoronarse. Y justo cuando se pensaba que no quedaba más por ver, llegó un sobre sin remitente al juzgado. Contenía una memoria USB con material visual datado de hace más de 20 años. Las autoridades, tras verificar su autenticidad, convocaron una audiencia extraordinaria a puertas cerradas. Se dijo que su contenido era tan sensible, que incluso comprometería la seguridad de otras figuras aún activas en la industria. Esa noche, los medios no durmieron. Todos esperaban una filtración, una declaración, algo. Pero solo se publicó una línea en el comunicado del juzgado: la evidencia recibida será tratada como confidencial mientras se protegen a las posibles víctimas. La opinión pública ya había tomado posición. Las redes, inundadas de mensajes de apoyo a las víctimas, pedían justicia sin excepciones. El movimiento era global. Desde jóvenes artistas que recién empezaban su carrera, hasta veteranos que habían guardado silencio por miedo, todos comenzaron a hablar. Y así, con cada palabra dicha, cada verdad contada, cada testimonio revelado, no solo se juzgaba a un hombre, sino a un sistema. El caso Didi ya no era de Didi. Era de todos. Un llamado a mirar más allá del brillo, del glamour y de las portadas. A entender que el silencio es cómplice y que la fama no debe ser refugio para la impunidad. Nadie esperaba que el juicio terminara como empezó. Pero quizás, eso es lo que lo hace tan importante. Porque en un mundo donde el poder compra todo, esta vez, parece que la verdad encontró una grieta por donde filtrarse.